No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. ¿Y por qué la semana pasada estudiamos sobre la pureza, la purificación, la pureza o la impureza con relación a los animales? Y hoy estudiamos sobre la pureza o la impureza dentro del ámbito humano. Es porque Hashem habla en orden. Primero Él crió los animales para después criar el ser humano. Entonces, Él también está preocupado con la pureza y la purificación o la impureza que puede llegarnos, ya sea de acuerdo con la relación que nosotros tenemos con el reino animal. Y también ahora Él quiere tratar sobre la pureza o el caso de la impureza dentro del círculo humano y más en especial pues dentro del círculo familiar o dentro del matrimonio. Es importantísimo cuando estamos hablando de ese tipo de pureza e impureza, ¿no? Es importantísimo entender que esta pureza no es una simple cuestión de higiene. Implica en higiene, pero implica en una pureza o impureza ritual. Ritual quiere decir que el involucramiento nuestro en las actividades del santuario, cuando estaba aquí el Mishkan y luego cuando el templo. Entonces hay ciertas actividades en las que el impuro está impedido y necesita pasar por un proceso de purificación para tener acceso a aquella actividad. Hablando del tiempo del Mishkan, y no es muy diferente del tiempo del templo, del Beit HaMikdash, había 3 mahané o 3 campamentos. Hablando más precisamente del tiempo en que el pueblo estaba de peregrinación, ya sea antes de entrar en la tierra de Canaán para poseer como la herencia prometida a Abraham, Isaac y Jacob al pueblo de Israel, o ya sea después que entraron, porque los peregrinaron todavía dentro de la tierra de Israel, entonces hasta establecerse definitivamente. Había el campamento, el Mahané más Kadosh, que implica en el lugar del santuario mismo. Luego el Mahané o el campamento Kohanim o sacerdotal, el lugar donde habitaban los sacerdotes. Y luego el campamento de Israel, que era el lugar donde estaban todas las familias de Israel, de las 12 tribus de Israel. Eso significa que para cada uno de estos lugares de acercamiento hacia Hashem, se requería un nivel de pureza, de purificación,
Es decir, que una persona que no perteneciera al pueblo de Israel en ciertas fechas o en ciertas ocasiones no podían inclusive entrar en el campamento de Israel. Pero cualquier hebreo, cualquier israelita dentro del campamento de Israel no podía entrar en el campamento de los sacerdotes, y algunos podrían entrar, pero no podían entrar en el santuario. No todos podían entrar en el santuario, porque requería un estado de purificación especial. Y si no entendemos estas cosas, puede ser que no entendamos las otras como taharat a mishpaha, o la pureza doméstica o familiar. Bueno, y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días. Quedará en estado de tamé o impura. Ya hablé que este tipo de impureza es una impureza ritual, ¿no? Desde luego que implica también en otro tipo de impureza física, pero aquí la Torá nos está hablando de las implicaciones espirituales más que las implicaciones higiénicas, ¿no? Ella será una mujer en estado de nidá, que es como decir así, apartada. En otras palabras, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, será impura como en los días de su menstruación, y al 8º día será circuncidada la carne del prepucio de su hijo. Si dio a luz varón, será circuncidada el prepucio de su hijo. Y ella permanecerá 33 días en la purificación, en un proceso de purificación. Cuando se lee esto muy rápidamente, lo primero que le ocurre pensar, lo primero que le ocurre a una persona que está estudiando esos temas por primera vez es, a ver, ¿qué quiere decir 7 días y qué quiere decir 33 días? ¿Y desde cuándo son estos 7 y hasta cuándo son estos 33? ¿Y sumando con qué? Bueno, sabemos que 33 más 7 son 40. Entonces son 40 días para que ella pueda entrar en el templo y volver a todas sus actividades. Y no estoy hablando de ese templo, estoy hablando del Beit HaMikdash, del Mishkan y del Beit HaMikdash, dada la santidad. Hay una diferencia entre este templo y aquel, porque en aquel se veía con estos ojos sobre el Mishkan, se veía literalmente, físicamente, la Shejinat Elohim. O sea, la gloria de Hashem reposaba de día en forma de una nube y de noche en forma de una columna de fuego. Es decir, la santidad de aquella casa era tan grande, que cualquier persona no podía acercarse y menos tocar en los objetos que había allí, dada la santidad de aquel lugar. El Beit HaMikdash no era diferente, porque aunque no se veía todo el tiempo sobre el Beit HaMikdash esa columna de nube, esa columna de fuego y esa nube de día, pero fue Hashem que encendió el fuego allí y descendió su gloria en la inauguración. Entonces hay que considerar que hay la misma santidad. Ahora, ¿por qué dice Moshe que cuando una mujer dé a luz a un hijo varón, ella quedará impura por 7 días y después él habla de 33 días? ¿Por qué 7 días? ¿Por qué? Yo creo que estoy hablando aquí con
madres de familia y padres de familia y futuras madres de familia, futuros padres de familia. Entonces yo voy a hablar con la misma clareza que la Torá habla, porque yo creo que somos suficientemente capaces para entender esto. Cuando llega el ciclo mensual de una mujer, entonces, ya sea que ella sea casada o soltera, sea divorciada o sea una adolescente, una joven, bueno, cuando llega su ciclo menstrual, ella queda impura 7 días después que terminó su ciclo menstrual. Suponiendo que hubiera terminado hoy, entonces hoy a las 3 de la tarde ella se dio cuenta que eso se terminó. Entonces hoy comienza a contar y hoy es el primer día. Pasan 7 días para que ella sea considerada pura. Ahora, desde luego, hablando de Taharat Mishpachá, estamos preocupados aquí es con los casados, no con solteros, porque los solteros no tienen nada que ver con este tema. No se están preparando para ninguna otra cosa, no tienen ninguna otra responsabilidad. La responsabilidad son los casados y las casadas. Pues bien, entonces, solo después de terminados los 7 días, ella está apta para volver a tener vida con su esposo. Inclusive, en medios mucho más observantes y rigurosos, el hombre ni siquiera toca a su mujer durante ese tiempo. Esto ha sido elogiado por la ciencia por causa de que es un periodo de curación, de sanidad, hablando científicamente, pero hablando espiritualmente, dice que durante este periodo el hombre no debe acercarse. Por eso la palabra nidá significa alejarse, mover, apartarse. Ella queda apartada de su esposo, no apartada de que él no pueda comunicarse con ella, sino que la relación es de palabras, de conversación, de diálogo, de nada más que esto. Y esto es bueno para que la pareja pues desarrolle otra forma de relacionamiento y no limite su relacionamiento solo a lo físico, sino también a lo emocional, a lo romántico, qué sé yo, cualquier otra relación que no incluya la relación física. Esto es saludable inclusive. Cuando nosotros en el judaísmo insistimos de que no debe haber casamientos mixtos, matrimonios mixtos, es porque no todo marido de otra cultura está dispuesto a someterse a ese tipo de regla. Esto significa una abstención de cuando menos entre 10 y 12 días, si no es más, dependiendo de cada ser humano. Puede haber una dama que pasa 4 o 5 días en su ciclo menstrual hasta que lo termine. Pues cuando termine, ese día es el primer día para contar 7. Ahora, la cuestión es que Parashat Tazria, ella trata del alumbramiento, no exactamente del alumbramiento, de la concepción. Entonces ella dice, cuando una mujer dé a luz, cuando ella da a luz, es como cuando ella terminó de su ciclo menstrual. Es esto lo que Moshe está tratando de enseñarnos. Entonces, así como yo uso la palabra como, también la Torá la usa y dice, pues entonces quedará por 7 días impura como en los días en que ella no ha concebido, que solamente ha tenido su ciclo mensual. Entonces, 7 días. Pero como ella dio varón, va a añadir 33 días a ese proceso de purificación para efecto de su actividad en el templo.
o sea, ir, ofrecer sacrificio y etcétera. Las mujeres podían ir y tenían que hacerlo, ofrecer también sacrificio por sí mismo. Vamos a hablar un poquito de esto. Pero esta actividad solo se puede hacer después de 40 días si fue varón. Pero si fue hembra, entonces son más días. Y ahí Hashem, entonces ahí dice son 66 días. 66 días y el tiempo de su purificación en vez de 7 serán 14. Serán 14. Entonces 14 con 66, 80. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Hashem trata diferente el hombre y la mujer desde el mismo nacimiento. Eso significa que nosotros no hay espacio en el judaísmo para que la mujer quiera ser igual al hombre, exactamente. Porque el momento que ella decida ser igual, él está difiriéndose del mismo creador que la trata diferente. Esto no tiene nada que ver con machismo, no tiene nada que ver con esta cultura fea y profana que hay allá afuera. Está hablando que Hashem da un trato especial para los varones del que da para las mujeres. Imagínense, solo habían sacerdotes hombres. ¿Acaso en la tribu de Leví no había mujeres? Claro que había, y estos sacerdotes se casaban. Pero Hashem no puso allí en el sacerdocio ninguna mujer. Hasta utilizó esporádicamente de mujeres para alguna área de liderazgo, muy esporádicamente. Sin embargo, en lo general, Hashem ha puesto el hombre como el instrumento privilegiado en este lugar, en este contagio. De tal manera que una mujer, cada mes, ella, desde el final de su ciclo menstrual, ella comienza a contar 7 días. Y después ella vuelve a su esposo. Yo hablé aquí otros días. No quisiera hablar de cuántas cosas kosher hay en una casa y puede haber o debe haber, para no llevarles a ustedes a un extremo de mecanismo religioso, que yo no creo que sea esto lo que Hashem quiere, y ni es esta la visión de nuestro judaísmo. Y no es solo por mesiánico, porque hay judaísmo conservativo, judaísmo liberal, judaísmo construccionista, judaísmo reformista. Nosotros no somos aquello, pero tampoco estamos en un judaísmo ultra ortodoxo. Sin embargo, estamos agarrados a la Torá, y la Torá nos dice así: si la mujer, si es un ciclo mensual, el esposo tiene la obligación de observar esta mitzvah, de apartarse de su esposa por 7 días. Pero si no fue que ella tuvo un ciclo mensual, fue que ella dio a luz a un hijo, entonces él se va a apartar 7 días, ella se va a apartar 40 días de las actividades del templo. Y si fue mujer, entonces es diferente. La purificación ya no es como de cada mes de 7 días, sino que será de 14 días y más 66 días para actividades del templo. Hay a veces situaciones que se dan que vuelve a las raíces, está vuelta a su cultura la esposa y no está el esposo. Ahí la esposa dice: en mi casa mi marido no se somete a esa regla.
¿Cómo hago? Esto no es un asunto que nosotros podemos resolver, es un asunto dentro de la familia que ellos se pongan de acuerdo lo que tienen que hacer. De ahí vienen las dificultades cuando hay parejas disparejas, o sea, yugo desigual. Vea cómo es importante. Entonces ustedes que tienen hijas, cuando estén hablando de yugo desigual, trate con ella. ¿Es por qué? Porque no solo implica, la cosa es mucho más seria que en el cristianismo. En el cristianismo es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque un católico romano es cristiano, si es un buen católico. Igual que un evangélico es cristiano, si es un buen evangélico. Y los dos tienen las mismas costumbres, ¿no? La única diferencia, las diferencias son pocas, tiene que ver con la idolatría, con algo de idolatría, algunas festividades, pero sin embargo afecta a la pareja si hay un matrimonio en yugo desigual allá. Pero acá implica mucho más cosas, celebración de las festividades, esta higiene, esta taharat mishpachá, eso es serio, ¿no? Entonces es casi imposible, es esperar demasiado uno del otro que se sometan, ¿no? Entonces es muy importante mantener el yugo igual. Es muy importante. Cuando Rav Shaul habla esto, no habla como pastor ni como cristiano, él está hablando como rabino y debe ser interpretado como rabino. Y ese asunto de Taharat Mishpachá estaba a la cabeza de Rav Shaul cuando él dice: no unáis en yugo desigual, porque no hay comunión. Él está hablando de esto. Los paganos del tiempo de Rav Shaul, ellos no respetaban nada absolutamente de estas reglas. No tenían ni el más mínimo respeto. Bueno, versículo 5. Pero si da a luz a una hembra, a una niña, entonces estará impura 2 semanas como en su menstruación, o sea, para el efecto de cuenta de días. Por ejemplo, cuando la mujer termina su ciclo menstrual, pues ahí no tiene, como no es una concepción, entonces serán siempre 7 días, pero cuando es un caso como de tazría, entonces si es varón son 7 más 33, si es mujer son 14 más 66. Entonces, cuando se cumplan los días de su purificación, por hijo o por hija, llevará un cordero de 1 año para el holocausto y un pinchón de paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado a la entrada de la tienda de reunión al sacerdote. Y se presentará, o sea, solo puede presentarse delante de Hashem después de este periodo largo. Y alguien preguntaría así, pero ¿por qué ella después de dar a luz, hijo o hija, ella tenía que ir delante del sacerdote y llevar un cordero y un palomillo como sacrificio, uno como holocausto y otro como ofrenda por el pecado? ¿Cuál pecado? El pecado de haber tenido un hombre y vístose en estado de gestación, de gravidez. No. ¿Cuál es el pecado de haber dado a luz? ¿Eso será un pecado? No. Entonces, ¿por qué pecado ella tiene que ofrecer sacrificio? Porque el holocausto, nosotros ya sabemos, es un sacrificio todo quemado, es un olá, es un sacrificio que se convierte todo en ceniza. Es decir, un sacrificio de agradecimiento, de adoración, que no tiene que ver nada con pecado.
pero ella tenía que llevar también un otro sacrificio, que era por el pecado. ¿Por qué pecado? ¿No? Entonces, la respuesta a esta pregunta se han tomado mucho estudio de parte de los sabios, y tiene que ver con que la gente pues tiene que quedar claro de que pecado es ese que ella tiene que presentar sacrificio, y no es el pecado de verdad o a luz simplemente, no es el pecado de haber estos mitos que hay ahí afuera que ven la relación entre hombre y mujer dentro del matrimonio como algo pecaminoso. No es esto. Esto inclusive, esa intimidad tiene que ver con la intimidad que Hashem quiere tener con la nación de Israel, con su pueblo, ¿no? Pues ese pecado de lo que se nos está hablando aquí, se habla de que cuando el pecado entró en el mundo, que Hashem hizo la pareja, Adán y Javá, lo hizo en un estado de pureza perfecto, pero cuando ellos pecaron, ellos ahora pasaron esa simiente de pecado para los seres que ellos van engendrando. Entonces esta mujer también trajo un pecador al mundo. ¿Por qué? Porque aquel ser vino con el Yetzer Hará, va a cometer pecado, va a infringir contra Hashem, y ella lo trajo al mundo así. ¿Por qué? Porque ella a la vez ha sido de pecado también, tenía su Yetzer Hará. Esta es una de las conclusiones más populares, ¿no? Hay otros que consideran que en el dolor del parto la mujer pudo haber pecado y maldecido o hecho alguna cosa, pero lo más, y si una mujer no se portó mal durante el parto, entonces todas las mujeres tenían que ofrecer sacrificio por el pecado. Entonces, ¿de cuál pecado? Del pecado que va pasando de generación en generación. Sobre este pecado es el que ella tenía que ofrecer. Pero Hashem dice aquí en la parashá de que si ella es tan pobre que ella no puede llevar un cordero y un palomillo, ella tiene que llevar cuando menos 2 palomillos o 2 pichón. Y eso nos recuerda que Miriam, madre de Yeshua, ellos no eran gente muy prudente, porque ella llevó 2 palomillos, no llevó un cordero, llevó 2 palomillos. Apeló por una posibilidad de llevar palomillo por causa de la condición financiera de la pareja. Ahora, ¿quién juzga la condición financiera de la pareja? La pareja, en este caso, la persona, porque cualquier persona, un varón podría ir a ofrecer un holocausto, y él podría ofrecer también un palomillo o un cordero o un toro, depende de las condiciones financieras de él. Cuando nosotros nos presentamos delante de Hashem para ofrecer, depende de cómo nosotros, el concepto que nosotros tenemos de las condiciones que Él nos tiene. Por ejemplo, si yo respondo ante Hashem con mis ofrendas, de la misma manera como responde y regularmente una persona cuya capacidad económica o capacidad económica, renta económica es la mitad de la mía, entonces yo estoy siendo deshonesto con Hashem, porque Él puede dar más que yo si Él gana menos. ¿Entendió? Entonces Hashem tiene que entender que Miriam realmente lo que podía dar era lo que dio. 2 pichones. Y esa pareja, cualquiera que sea, que tuvo hijo o hija y que a los 40 o a los 80 días
ella va a tener que presentar delante de Hashem, llevando o un cordero por holocausto o un palomillo. Cordero o palomillo, el valor varía bastante diferente. No voy a comprar una paloma por el mismo precio de un cordero. Es decir, que puede costar 10, 20 veces más caro un cordero. Entonces, pero si yo puedo dar un cordero y doy una paloma, nadie me va a juzgar. Pero Hashem puede ver que si yo estoy haciendo bien o haciendo mal. Entonces, quien juzga nuestra contribución es el Eterno. Ahí nosotros vemos lo que pasó con Yeshua y los discípulos. Que los discípulos juzgaron mal porque vieron personas dando mucho, pero lo mucho que estaban dando era poco porque era lo que les sobraba. Y una mujer estaba dando más que ellos porque lo poco que estaba dando era mucho en comparación con lo que ellos estaban dando. Y en comparación con su capacidad económica. Entonces nosotros cuando metemos la mano así en el bolsillo y sacamos algo y ponemos allí, nosotros no debemos preocuparnos con lo que va a decir el tesorero, que va a decir el rabino, lo que va a decir cualquier hermano que me vio ir allí. Eso debe preocuparnos lo que dirá Hashem. Respeto de nosotros. ¿No es así? Lo que dirá Hashem. Se nos va a juzgar como Yeshua juzgó a aquellos que dieron mucho, pero estaban dando poco. A los ojos de los discípulos estaban dando mucho, pero a los ojos de Hashem o de Yeshua, en el caso de Yeshua acá, puede estar dando poco, ¿no? Entonces Yeshua dijo para sus discípulos, ellos están dando muy poco, pero yo vi que era mucho, pero eso es muy poco. Y yo sé la capacidad económica de ella. Y la mujer está dando muchísimo, porque yo sé la capacidad económica de ella, ¿no? Entonces, Miriam y Yosef, ellos eran personas sencillas. Esta semana alguien se me acercó y me preguntó, hermano, alguien me preguntó, ¿por qué hay tantos pobres en el judaísmo mesiánico? Yo digo, es una pregunta muy sencilla, una pregunta muy inoportuna. ¿Por qué? Porque en Israel pues hay tantos pobres como ricos, como clase media. Si es que no hay más pobres, muchísimo más pobres hoy de lo que había en el tiempo de Yeshua, probablemente. Yo digo eso como una persona que trabajó ahí 10 años en ayuda humanitaria. Entonces, veía las necesidades de las personas, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre la clase económica alta y la clase baja. Y no hablo eso como para despreciar de ninguna manera. Yeshua nos dijo que los pobres siempre tendréis entre vosotros. Y no estaba hablando para los gentiles, está hablando dentro de la comunidad judía, como rabino, hablando de su pueblo, propio pueblo. Ahora, a veces la pobreza está aquí, ¿no es así? A veces la pobreza está aquí, la persona, ¿qué es rico y qué es pobre? Esto es muy relativo, ¿no es así? Hay una persona que tiene lo suficiente para vivir, ¿para qué querer tener 100 veces más? Si tengo lo suficiente para vivir. Pero si no tiene lo suficiente para vivir, entonces está en una situación difícil, ¿no? Necesita ayuda. Entonces, cuando Hashem da más para uno y menos para otro, es un desafío muy grande para el que da más, al que da más. Si me pone a un lado de una persona que no tiene para comer y me da para comer y para sobrar, Hashem está observando cuál será mi conducta con relación a mi hermano. Si yo llego para él y dice que tú no has tenido, no, y yo voy a orar por ti. Entonces voy a dar cuenta por esto. Está escrito eso en la escritura, ¿no?
¿no? Y aprovecho para hablar aquí de hacer amigos con riquezas injustas. ¿Qué son las riquezas injustas? Las riquezas injustas son aquellas que yo recibí de más. Yo necesito 5,000 para vivir y recibí 7, ya voy recibiendo 2 a más. Pues estas son injustas porque esta puede estar faltando a otro hermano mío. Y Hashem va a esperar que yo comparta esa con alguien o con la obra del Eterno con alguien por ahí. Y si yo no hago, estoy practicando una injusticia. Yo no precisaba aquel de más. Entonces, hay cosas así, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿quién juzga quién es pobre y va a tener que llevar 2 palomillos y no un cordero y un palomo? Es Hashem. Pero Hashem juzga con justicia. Bueno, vea que ahí después habla de la circuncisión, que al 8º día, si nace varón, será circuncidada la carne de su prepucio. Será circuncidada la carne de su prepucio. Quiere decir, aprovecha la parashat. Moshe aprovecha para hablar de que si nació varón, ya sabe, a los 8 días, la mujer va a estar ahí viendo a un lado la circuncisión de su hijo. Si nació el domingo, va a ser circuncidado el domingo. Y si nació el Shabbat, va a ser circuncidado en Shabbat. ¿Por qué? Porque la circuncisión vino primero que la ley del Shabbat. O sea, el Shabbat, pues, desde la creación. Pero la ordenanza oficial para guardar el Shabbat vino con Moshe. Pero con Moshe no vino la circuncisión vino con Abraham avino. Entonces, el pacto que Hashem hizo con Abraham no queda anulado con el pacto que Hashem hizo con el pueblo de Israel en el Sinai. O sea, no es que vino un pacto nuevo y el pacto antiguo se quedó anulado. No, el pacto antiguo continúa andando junto con el pacto nuevo. Y más adelante se habla de un nuevo pacto, de un Brit Hadashah. Eso tampoco anula los pactos anteriores. Eso está claro en la Escritura. No, yo ahora estoy en el nuevo pacto. Yo ahora estoy en el Brit Hadashah. Ahora estoy con un nuevo testamento. Lo otro es viejo. No existe tal cosa. Porque si fuera así, entonces Moshe no necesitaba, Moshe dio el Shabbat. Trajo el mandamiento del Shabbat. Pero el pacto que Hashem hizo con Abraham vino primero. Y si un niño nace en Shabbat, el Moel va a tener que venir y va a tener que hacer la circuncisión del niño. Y no deja de ser un trabajo. ¿Por qué? Porque cuando recibimos el pacto del Sinai, no significa que el otro pacto quedó obsoleto. El otro pacto tiene antigüedad y vale para ese también y tiene autoridad sobre este. Y ahora, si viene un nuevo pacto, pues la Torá dada por Moshe y el pacto de Abraham sigue valiendo sobre el pacto nuevo. Y eso es que yo tengo mi entendimiento más personal sobre el nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, dice: he aquí vendrá tiempo, días, dice Hashem, que haré con vosotros un Brit Hadashah, un nuevo pacto. Y pondré mi Torah en vuestros corazones y todos sabrán lo que tienen que hacer y no van a necesitar de nadie que les enseñe. Y vea, yo pienso que hoy Hashem apenas está empezando a tratar con nosotros acerca del nuevo pacto. Cuando Yeshua tomó la copa de redención de la mesa de Pesach, del ceder de Pesach, esta es la sangre del nuevo pacto. Nos estaba introduciendo en un proceso del nuevo pacto. Pero esto no significa que nosotros ya estamos en plenitud absorbidos por el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos de alguien que nos enseñe. ¿Quién de nosotros puede decir así? No, ya me la sé toda. Hashem puso aquí en el corazón, yo sé todo lo que tengo que hacer.
Entonces apenas hemos sido introducidos en el nuevo pacto. ¿Cuándo va a llegar esa plenitud de conocimiento que ya no necesitamos más nada que nos enseñe? Cuando nosotros pasemos para el nuevo etapa, ¿no es así? Entonces, cuando lo corruptible se convierte en incorruptibilidad, lo mortal en inmortalidad, cuando nosotros estemos reinando con Mashiach, el reino mesiánico, ahí la cosa cambia para nosotros. Pero ahí ya sabemos Torah, ya no necesitamos que nadie nos venga a enseñar halajá, que cómo guardar Shabbat, cómo no guardar, cómo comer, cómo no comer. Ya los detalles de la halajá, esto ya se vuelve obsoleto. ¿Por qué? Porque Isaías 33 dice, he aquí haré un nuevo pacto y no necesitaré más nadie que os enseñe. Pero ahora nosotros apenas hemos entrado en un pacto, ya queremos a veces, ya quieren algunos anular el pacto anterior y decir que está obsoleto, que yo ya no tengo más nada que ver. La circuncisión que Hashem cobró de Abraham continuó sobre el nuevo pacto, y la ley que nos trajo Moshe, la Torah, la instrucción que nos trajo Moshe, sigue vigente en este pacto, y Yeshua los consideró vigente. Porque él dice que no pasará ni una ayud sin cumplir. Todo tendrá que cumplirse. Y usted no piensa que Yeshua tomó la ayud solo por el tamaño de la letra, ¿no? Es que la ayud es la posesión de Hashem también, donde nosotros podemos entender lo que le pertenece a él con la ayud. Y cuando quitamos la ayud, quitamos la autoridad, quitamos la autoridad de Hashem, ¿no? Porque las palabras generalmente que terminan con yud, son posesivas, son las que revelan la posesión de Hashem sobre la autoridad de él sobre las cosas. Entonces, Yeshua guardó la Torah, él enseñó que tiene que guardar la Torah, y hasta dijo cosas que yo no veo nadie predicando por ahí en la televisión ni en los púlpitos, de que el que no guarda la Torah será pequeño en el reino de los cielos. Ahora la gente piensa que el reino de los cielos es un reino que va a venir de aquí mucho tiempo, después de la venida del Señor, que Él nos va a llevar para el cielo y allá nosotros vamos a estar en el reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí y yo y usted estamos dentro de él. Y dentro de ese reino es pequeño, según la opinión del rabino Yeshua HaMashiach. Es pequeño el que no observa Torah. El que menosprecia Torah es pequeño ahí dentro. Entonces hay muchas cosas ahí afuera que parece grande y es pequeño. Y hay muchas cosas que parece pequeño y es grande. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en qué es pequeño para Hashem y qué es grande para Hashem. ¿Qué es pequeño para el hombre y qué es grande para el hombre? Entonces, ahí nosotros nos topamos con esto cuando pasamos por esta parashá. Ahí la parashá se extiende hasta el capítulo 13 y dice, habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo, cuando un hombre tenga en la piel, ahora termina de tratar con la impureza femenina o la taharat mishpachá, ahora comienza a hablar del caso de lepra, que en realidad no es lepra, sino que es tzara. Tza es sacar. Ra es malo. Vea cómo hasta el nombre de la enfermedad dice lo que es. Por ejemplo, vamos a suponer, hay una persona allí que ha hecho unas cuantas fechorías, pero nadie sabe. Ustedes no saben, yo lo sé. Ahí yo vengo aquí y les digo, usted no sabe lo que fulano ha hecho. Y toma, ahí ustedes me ponen atención, wow, vamos a ver, wow, yo no creo, ¿cómo va a creer que va a hacer esas cosas? ¿Qué estoy haciendo? Sacando lo malo que nadie sabe y estoy poniendo a relucir. Esto se llama Lashon Hara. Esto se llama sacar lo malo y poner a la luz. Y esta enfermedad se llama Tzara.
Y tzara no es exactamente lepra, pero cuando traduce al español o al inglés tiene que poner lepra, pero era una enfermedad especial. El metzorá, o sea, el leproso de la Torá, que la Torá llama de leproso, que está aquí, tal como nos dice en el capítulo 13, dice, Vayedaber Hashem al Moshe Ve'Aaron lemor, Adán ki ye beor basaró en la piel, su piel. Entonces él comienza a describir que tiene eso, es un metzorá. ¿Qué quiere decir esto? Es un infectado de esta enfermedad. Y él tiene que ser apartado de la sociedad. Apartado de la sociedad. La gente no puede tocar. El metzorá, el infectado de esa enfermedad, él no podía usar ropa costurada. Él tenía, según la Torá, él tenía que usar ropa abierta, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente vea que hay enfermedad en él. También dice la Torá que él no podía cubrirse la cabeza. Está prohibido de cubrirse la cabeza. Por si la enfermedad hubiese en la cabeza, en la piel, él no podía cubrirse la cabeza, lo cual nos indica que el pueblo de Israel ya usaba una cobertura en la cabeza, pero el metzorá, el leproso, vamos a decir así, hasta mientras, él no podía cubrir la cabeza. Y si la cabeza está cubierta, y esto en la tradición significa que esta persona es un siervo de Hashem, está bajo la autoridad de Hashem, entonces el leproso es como una persona que no está bajo la autoridad de Hashem. Él hace las cosas como le da la gana. Porque al entrar en una sinagoga, toda persona debe ponerse la kippah. Así él diga, si yo soy cristiano del Pico Colorado, ok, usted quiere entrar, póngase la kippah. Porque aquí dentro de este lugar, todos somos siervos de Hashem. Entonces, estar sin kippah es como decir, yo estoy aquí, pero yo no le sirvo, yo no. Entonces, si usted no lo sirve, no, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Así es, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel usó cobertura allá en Egipto. Y cuando salió, pues, lógicamente debiera sacar, porque ahora soy libre. Pero el pueblo decidió mantener la cobertura para testimonio. Entonces alguien llega para él y dice así, ¿y tú no es que ya están libres? Sí, libres del yugo de Faraón, pero ahora somos siervos de Hashem. Entonces la cobertura hoy es por el Dios de ustedes. Sí, ahora es con él nuestra servidumbre. Ya no es para aquello, es para un servicio de honor. Pues bien, entonces el leproso no podía, y el leproso cuando estaba andando, el metzorá cuando estaba andando por la calle ya, por el camino, porque él no podía entrar dentro de la ciudad. Venía gente, y la gente pues todavía no lo conoce, no sabe la situación de él, tenía que decir impuro, 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 porque él estaba impuro ritualmente por causa de la lepra. Ahora, si relacionamos la tzara con la lepra, digamos así, con los pecados que cometían, pues ahí es terrible esto, porque vea, la tzara en la Torá aparece como consecuencia de hablar mal, la lashon hara, y de orgullo. Hay otras palabras, soberbia, estas cosas, esas conductas acarrean esa enfermedad. Miriam habló mal de su hermano y fue
declarada y acarreó esa lepra, esa tzara, y tuvo que quedar fuera del campamento hasta que se purificara. ¿No? Eso antes de que la Torá fuese dada en el monte Sinai, ella había cometido ese pecado. Por eso decimos que después que la Torá fue dada, y cuando fue dada, fue especificado qué hacer cuando una persona que tenía esa enfermedad se sanaba de esa enfermedad. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Había un proceso de 8 días de purificación. Había algunos sacrificios, exámenes, algunas observaciones, un proceso que tardaba 8 días. Pero desde que la Torá fue dada y fue establecido ese proceso, que vino mucho después de lo que le pasó a Miriam, ¿no? Desde que fue dado ese mandamiento, ningún leproso fue sanado hasta los días de Yeshua HaMashiach. Y los mandamientos, que son 613, algunos de ellos son de cómo tratar al leproso ex leproso, el leproso sanado de su lepra, para reintegrarlo a la sociedad y darle derecho de inclusive entrar en el templo, que él no podía entrar en el templo. Desde que fue dado estos mandamientos con relación a la el regreso de ese hombre a un estado de pureza, que incluía desde la mikvé, desde sacrificios, exámenes, esperar 8 días, etc. Nunca ningún leproso fue sanado. Entonces los estudiantes de Torá preguntaban a sus maestros, maestro, ¿y esta mitzvah? Porque digamos que está estudiando mitzvah por mitzvah, cada una de las 613. Cuando llegó en las mitzvot, plural de mitzvah, que hablan de cómo recuperar, cómo el leproso sanado, reintegrarlo. Estos mandamientos no se podían cumplir, porque ningún leproso sanado. Todos los leprosos morían leprosos. Inclusive el siervo del profeta Elisha, él no solamente quedó leproso, sino todos sus hijos, sus nietos, todos eran leprosos y morían leprosos. Ninguno eran sanados. Ahí usted entiende por qué Yeshua pasa por un determinado camino donde hay 10 leprosos, uno de ellos samaritano, y ellos gritan por allá por misericordia, y Yeshua sana a los 10 de una sola. Y les dice a ellos, vete a la casa a descansar. No, vete a los sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Háganse un viaje a Jerusalén. Váyanse a donde los sacerdotes. Entra allá en la oficina del sacerdote y cuenta lo que te ha pasado. Y ellos llegan a donde la oficina del sacerdote, ¿y qué pasa? Llegan como yo y usted, sin ninguna lepra, porque fueron sanados. Inclusive no habían caminado mucho, ya se habían sanado, tanto que uno regresa para dar gracia y era samaritano. Pero vuelve, encuentra con sus otros 9 amigos y se van de marcha a Jerusalén. Llega allá y el hombre dice, ¿y qué quieren? No, es que nosotros éramos leprosos. ¿Cómo que eran leprosos? Ustedes no son leprosos. Pues no somos ahora, pero éramos hace un día. Pero yo no los veo con cara de leprosos, pues. A eso venimos, porque la Torá nos dice que tiene que presentarse y hacer todos los rituales para ser reintegrado en la sociedad. Pero no, ustedes no me van a tomar el pelo, ustedes no son, nunca han sido leprosos, los veo bien limpios. Pero ahí está, mi familia me está esperando, por favor atiéndame luego, hagamos luego todo el procedimiento porque yo quiero volver a la casa, a mi trabajo y todo. Ya fui curado. O sea, en otras palabras, Mashiach, según los sabios, era el único que iba a poder curar de la lepra. Entonces,
Él continúa siendo hasta hoy el único que puede curar de la lepra. Así que si alguien se ha dado a la Lashon Hara, busca Mashiach en arrepentimiento antes de que vino la lepra. Y si vino, pues él todavía puede sanar de la lepra.